Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de Hilo Verde. ¿Quién me acompaña hoy? Así estamos, Mauricio Irigoyen es mi nombre. Mi nombre es Agustina Grasso y soy periodista ambiental. Si te interesa el ambiente, las noticias, la actualidad, este es tu lugar. Estamos en Hilo Verde, tercer episodio de la segunda temporada, Hilo Verde. Bien. Nos acompañamos para hablar acerca del ambiente. Lo que seguimos es el hilo del planeta. Hermoso, así, con lentes y todo, te lo decimos. Así, seguimos el hilo del planeta. Así que si querés quédate acá media horita, ¿viste? Están durando Un los rato. episodios, un ratito, te quedas ahí del otro lado, no sé, algún comentario, si te está gustando esta temporada. Te traemos gente como fue el episodio anterior con Paul. Con Nico Pols, que además tuvo una muy buena repercusión ese episodio. Mal, la gente me escribió, me dijo que le re gustó. Que A mí me encantó, el resto de la gente no sé, pero a mí me encantó hacerlo. No me importa la audiencia, ¿viste? Pero No yo lo importaba, pasé ¿no? bien. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Hoy nos toca, tercer episodio de la segunda temporada, hablar acerca de alimentos. Bien, vamos a hablar un poco de la industria alimentaria, ¿no? O sea, cómo la industria alimentaria... ¿Qué? Vamos a quedarnos con los lentes hasta el No final sé del cómo, episodio. ¿cómo porque- vos que grabás te joden? No, si querés nos quedamos, pero me da la sensación que Que no da. perdemos un poco de credibilidad con los lentes. La gente no sé si nos cree igual. Bueno, está bien, entonces nos dejamos los lentes hasta el... No, o sea, arrancamos, vamos a hacer así. Vamos a hablar de la industria alimentaria. Ahí está, Así. nos sacamos los episodios. Nos sacamos los episodios, nos sacamos los lentes. Nos ponemos serios, Ahí ¿viste? está. Así para esto. Y así Bueno, arranca este tercer episodio de Hilo Verde. quédate ahí del otro lado. Escúchame, siempre parece que nos vestimos tipo uniforme. O sea, no sé, como que vamos coincidiendo con los colores, pero ni nos hablamos de... Vos qué estás en vamos. Sarita Celeste con eso. No, que tenés puesto. escucha, yo estoy re a la moda, no digas. Lo mío siempre es camisuli y Sí. remera abajo. Está bien. A mí me gusta ese estilo. Está bien. Si quieren, igual pueden poner en los comentarios de YouTube, me pueden sugerir algún otro vestuario. Alguna marca ahí sustentable, ¿no? De ropa masculina. También. Pero lo cierto es que a mí me algún me calzón. gusta vestirme con camisa y Es tu remera estilo. abajo. Es mi estilo. Está bien. Pero bueno, Igual escucho vos sugerencias. sos mucho deportivo, también te podemos ver algún día equipo de montaña, tenés como esa... Tengo, pero no sé si daba con el estilo No, del no daba, podcast. no daba con el episodio de hoy. Bueno, hagamos una cosa. Para la próxima, me ponen en los comentarios qué tipo de vestimenta quieren que... Pero para mí estás bien, ¿eh? ¿Sí? Estás bien, sí. Bueno, sí. nos ¿Vos, quedamos vos sin qué querías? ¿Querías...? No, me gusta que la audiencia participe. Ah, obvio, y, re. y que me tire un poco de data, porque yo no soy tan bueno con el tema de la moda. Ah, entiendo, Yo me entiendo. pongo lo primero que encuentro en el placar. De hecho, mucha gente... Te confesiones. Sí. No tuviste terapia esta semana y... No, me toca la semana que viene y esto es un problema. Escúchame, me fuiste. Me agarraban la pila de ropa de mi placar y me la daban vuelta para que yo utilice las remeras que quedaban abajo de todo. Porque como siempre agarro la primera, Ay, no, siempre me visto igual. No, odio esas cosas, muy de chabón lo que estás diciendo, muy de chabón. ¿Posta? Mal, o sea, dale, o sea, la cosa de agarrar Es la lo remera que mismo. tenés abajo. No, agarrar la primera que encuentro. Ay, no, tremendo. Sí. Lo he visto en distintas personas masculinas, sobre todo, o sea, que hacen eso que no entiendo. O sea, es una pila e ir para abajo. No, es un montón para mí. Es Guau, un montón de guau. esfuerzo. Bueno, pero ya vamos a hablar de moda. Sí, Así que... ya estamos vendiendo ya estamos el vendiendo- episodio yo número creo que 10 más o menos. Episodio 6 más o menos vamos a estar hablando de moda. Quiero que llegues ya. Sí, yo también, estoy muy ansiosa con ese episodio. Pero bueno, estamos acá en alimentos, ¿no? Bien. Vamos a hablar de alimentos, digo, de preguntarnos, por ejemplo, no sé, vos te estás comiendo un plato de comida o lo que sea que estás comiendo, preguntarte qué recorrido hace esa comida, cómo es que llegó esa comida a tu plato. ¿Te lo preguntás? ¿Actúas más en No, yo creo que automático? estoy más en piloto automático que Ah. en preguntarme o sea, toda la cadena que va sucediendo con los alimentos, ¿no? Porque bueno, la realidad es que hay un montón de factores que influyen también a cómo el alimento llega a nuestro plato, ¿no? Sí, obvio, un montón, porque además, digo, también esto fue cambiando con los años, digo, tal vez antes, no sé, las personas al tener más, era más tradicional tener su huerta, Sí. vivir más cerca del campo, lo que sea, es como que vos tenías una cercanía más al alimento. Hoy si yo te digo, bueno, ¿cómo te alimentás? O sea, más que estar pensando, me voy a la huerta, lo que sea, ¿dónde vas? No solamente eso. Al chino. Sí, al chino, porque no hay demasiado tiempo. Además, Claro. y creo que eso es un factor fundamental en los tiempos que corren hoy en día. Estamos corriendo nosotros como seres humanos para poder llegar no solamente con lo laboral, sino también con las actividades de hijos e hijas, con nosotros llegar a las actividades que nosotros tenemos para realizar, y eso hace que entremos en una vorágine donde no le damos tanta importancia tal vez
al momento de la alimentación, ¿no? Mismo también pensaba en esto, en el hecho de como que hablamos siempre de la productividad, ¿viste? Como, uy, bueno, yo quiero como que comer me lleve el menor tiempo posible, o sea, que no me demande. Entonces pienso, hay algo que también fui cambiando un poco que pensaba, ¿no? Cuando estábamos armando este episodio. A mí me pasa que me vengo cuidando bastante con la comida porque estoy con unos temas gastrointestinales, digamos. Okay. Entonces Vos tampoco tuviste terapia. estoy comiendo mucho más sano. No estuve con la nutricionista. Okay. Entonces estoy comiendo mucho más sano y eso me llevó a organizarme de otra manera. Ejemplo, traerme, por ejemplo, la comida al estudio. ¿Entendés? Como yo ya tengo como preparada de la noche anterior. Entonces digo, toda una organización que tal vez no sé, antes voy a decir, bueno, pido o no voy sé. Al chino, me compro cualquier cosa. Como hay cosas que me caen mal, o sea, yo no lo puedo hacer eso. Y es un tema eso también. Yo siento como que mi cuerpo, como si me hubiera dicho, che, flaca, no, hay que mejorar. Y cuando empezás a mejorar, realmente también ves cambios. Sí, total. Coincido, hay que ver el proceso también que hace uno interno para poder cambiar, digamos, este estilo de alimentación, ¿no? Digo, hay un proceso que hacer porque también te implica tener más tiempo para cocinar, más tiempo en casa. No es tan sencillo tampoco. Hablamos, es cambiar un poco la rutina, a eso voy. Sí, obvio. Y lo que hablamos esto de los... no me sale. Cuando son la comida ya hecha. Los ultraprocesados, claro. O sea, como el rol de los ultraprocesados, que cuando vos mismo... Esto que decís, vos querés como llevar una dieta más consciente, una dieta más saludable, no en base a una nutricionista, lo que sea, decís, che, mira, estoy comiendo mal. Lo primero que te cortas son los ultraprocesados. Sí, que aparte son lo más fácil, lo más rápido y lo más rico. Y lo que viene en paquete, ¿no? Ni olvidar el paquete. O sea, también relacionándolo con nuestro primer episodio que fue de plásticos, digo, también es como que vos no solo cuando vas a comprar un alimento, también estás comprando un plástico, estás comprando un packaging, no estás comprando como un montón de cosas que decís, bueno, no era lo que... ¿Qué diferencia hay entre, no sé, ir a una verdulería orgánica, comprar la papa, o, ¿entendés? Con un paquete con las papitas, con las... Sí. Yo pregunto, abro el debate acá para que también opine la gente. De tu ropa y de... Además, ir a una verdulería orgánica, ¿la encuentro fácil en el barrio? Y bueno, o sea, me pasa que yo ya sé dónde están esas verdulerías, ¿no? Entonces, o mismo también tenés los pedidos que puedes hacer tranquilamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Con los bolsones y demás. Exacto, sí. Sí, el tema es que yo creo que deberíamos darle mayor difusión a ese estilo de alimentación o a ese estilo de vida, inclusive, que no se le está dando porque no vende, básicamente, ¿no? Vende mucho más el ultraprocesado, el ir a una comida rápida. Ni siquiera vas a la verdulería. O sea, como que, ¿no? Compras la verdura en el chino. Claro. Sí. O en los grandes supermercados que encima la empaquetan con los plásticos. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Es cambiar un poco ahí el rol. ¿Sabés que te quería hacer una encuesta? Y la puedo abrir al público y aquí también. Okay. Estuve un poco investigando y viendo cuáles son los alimentos que más se consumen en el mundo, ¿no? O sea, cuáles son los alimentos, el top 5 de alimentos más consumidos en el mundo. Ok. ¿Te imaginás algo? Yo que tuve la fortuna de poder viajar bastante, entiendo que uno de los alimentos que mayormente se consumen porque está sembrado en un montón de lugares donde estuve es el arroz, ¿puede ser? Bien, sí, el arroz está. Pero el primer alimento, ¿sabes cuál es? Que me quedé impactada yo también. Es la leche. ¿La leche? Sí, la leche está en el top 1 de los alimentos más consumidos en el mundo. Después viene el arroz. Ok, entonces tenemos punto número 1, la leche. Bien. Que creo que está relacionada tal vez con la alimentación de niños y niñas, ¿puede ser o no? No sé, o sea, lo puse como alimento, o sea, buscar cuál era el alimento más consumido y es la leche. Ok. Después viene arroz. Después viene, que yo también pensé que esto estaba un poco más arriba, con el tema harinas, viste que las harinas es como que también son... Qué rico, un pancito con manteca, ¿no? Pero bueno, en tercer lugar tenemos el trigo, justamente el trigo, por eso. Y después vienen 2 verduras. Ok. Que es así, te las quiero tirar para adivinar cuáles son las verduras más consumidas. A ver, dame una pista, porque para mí el rabanito. Pues, no, bueno, o sea, dale, rabanito, estamos en el top menos, no sé, menos 1000. Sí. ¿No te suena? Hay una que es fácil para mí, hay una que me sorprendió y otra que dije, claro, obvio, re obvio. A ver, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que vos más, cuando vas a la verdulería, más pedís. Y yo creo que puede llegar a ser... ¿es redondo y es rojo? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo compro un montón de tomate. Mira, me sorprendió. Porque no era esa. O sea, esa me sorprendió, está en el 5º lugar. Ah, bien. ¿De verdad? Sea,
Yo no sé, bueno, ¿comprás tomate cuando vas a Yo la consumo verdulería? tomate, pero no consumo tanto. O sea, no sé, me sorprendió que estén como en el top 5 de alimentos. De Es que se primeros consume alimentos. mucho. Para mí, la sensación que tengo cuando hacemos este top 5 es: Sí. che, bueno, lo que consumo rápido y fácil y puede acompañar a otra comida. Entonces Sí, te haces claro, una un ensalada. sanguchito. Sí, no sé, no se me vino. No pensé en primer momento en el tomate. Ok. Entonces para ese está en el top 5. Está en el quinto. Y en el cuarto, esta era la que a mí no me sorprendió. Que vos no me la tiraste, me sorprendió. Pensé que me ibas a tirar esa antes. Papa. Sí. Ah, la papa. claro. Porque la papa, viste que la papa, para mí sí, la papa frita al puré. O sea, Claro. hay como tanta forma de hacer la papa. Y aparte hay tanta variedad. Tanta sobre variedad todo de en, papa. en este lugar del planiferio donde estamos, que si viajamos sobre todo a la parte de la cordillera. Ah, era re aburrido igual la adivinación, porque la dijiste toda. Re aburrido. Pensé que te ibas a confundir Soy un con genio. Pensé que eso te ibas me a dedico. confundir con algo, entonces yo dije, bueno, listo, se confundió con algo. O sea, ahí le tiro cuál es el dato. No tenía. Bueno, sabía todo. ¿no? Ay, Perdón. ay, perdón. Perdón por ser tan Re crack. humilde igual, ¿no? Perdón por ser tan crack. No sé bien qué ropa poner, no sé bien cómo elegir la. Pero tengo claro La cuáles son camiseta, los alimentos que se consumen en el mundo. Y Claro, bueno, claro. la vida exacto. misma. Exacto. Bueno, pará. Entonces, leche. Leche, Segundo, el arroz. arroz, trigo. Tercero, el trigo, que ahí Sí. me pierdo un poco. O sea, el trigo, ¿cómo lo consumimos? Con Y, y porque viene para las harinas claro, ese trigo. cualquier O sea, tipo de que venga con la harina. Claro, o sea, mismo puede ser harina integral, harina blanca, lo que sea. Está bien, tiene lógica. Y después las dos verduras que nombraste. Las dos verduras. La papa y el tomate. Y retomando esto que veníamos charlando de, verdulería orgánica y todo eso, ¿por qué venimos hablando de eso? Porque gran parte de lo que queremos charlar en el episodio de hoy tiene que ver con que un gran problema que tenemos en el mundo y sobre todo también en Argentina es el tema de agroquímico, agrotóxico, ¿no? Ajá. O sea que, digamos, cuando uno busca esta manera que venimos hablando de alimentar el mundo, Sí. ¿no? En los últimos tiempos aumentó muchísimo el tema del uso de agroquímicos, ¿no? Sí. Estamos hablando de tres principales, ¿no? Exacto. El glifosato es uno. Ah, hoy estás afiladísimo. Hoy- Estudié. Profe, ¿estoy aprobado o no? No sé. Ah. Bueno, pará. No, igual ayúdame acá porque seguramente me voy a perder. El primero, y creo que es el que. Yo tengo dos en claro y uno lo tengo que recordar. El que mayormente del cual se habla, Sí. porque está Monsanto de por medio, Sí. hoy Bayer, Sí. porque Monsanto la compró Bayer en su momento. Sí. Estamos hablando del glifosato. Y después tenemos dos más. Sí, tenemos atracina, La atracina. que también está prohibida en Europa. Hay que hablar que el glifosato también está prohibido Ajá. en varios países. Y paraquat, Ok. que también está prohibido en más de 50 países. Ok, entonces esos son los tres agrotóxicos más utilizados. Más utilizados. Eh, sí. Lo que llama la atención es que acá en Argentina ese glifosato, seguimos hablando del tema porque no está prohibido y no solamente eso, sino que Argentina lidera el ranking de uso de agroquímico por habitante. Toma. A nivel mundial, estamos en un ranking en el cual estamos en el primer puesto, lo cual es gravísimo. o sea que estamos consumiendo agrotóxicos. Sí, obvio. O sea, el país pasó de utilizar 40 millones de litros de agrotóxicos en los 90 a más de 420 millones de litros por año, alcanzando un promedio de 12 litros por persona al año. Es un montón. Claro. Es un montón. Y creció más de 10.000 en ¿cuánto? Repetime, fue mucho número. Bueno, de 40 millones de litros Sí. en los 90 Sí. o sea, estamos hablando de 30 años, a 420, más de 30 años, 420 millones de litros al año. Ahí va, se multiplicó por 10, eso. Sí, Más exacto. de 10. Exacto, se Tremendo. multiplicó por 10 en 30 años. Guau. Digamos, para esto estuvimos hablando con algunos especialistas. Tenemos dos especialistas que trajimos hoy. Un biólogo, por un lado, para que nos explique el tema. Vos recién también mismo un poco lo decías, pero lo tenemos en el cuerpo, luego, cómo llega, ¿no?, al cuerpo. Y por el otro lado también el tema de que no es solo el cuerpo, sino que también es la tierra, son los suelos, es el agua, ¿no? Entonces también termina de esa manera también llegando a nuestros cuerpos. Entonces Sí. para eso hablamos con un biólogo y hablamos con un médico. Genial. ¿Quién Dale. querés? Arranquemos con el biólogo, ¿te parece? Dale, me va. Bueno, hablamos con Rafael Lajmanovich, él es biólogo, investigador del CONICET, y nos cuenta por qué Argentina lidera este ranking de uso de agrotóxicos por persona al año. Lo escuchamos. Somos uno de los países que más cantidad de glifosato usa por hectárea, y
también tenemos varios rankings bastante tristes, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo en el Río Salado, en la provincia de Santa Fe, en donde hallamos los valores de residuos de glifosato más altos registrados en el mundo en peces, en sábalos particularmente. Justamente hay más de 50, 60 analitos que son muy común de hallar cuando se realizan los análisis, pero es el glifosato generalmente que es por el mayor volumen de uso, es el que mayor residuos está dejando, pero también es una cuestión del mayor volumen de uso. Por cada 10 litros de glifosato se utiliza una muy menor cantidad de insecticidas y fungicidas. El glifosato es un herbicida. Y con el tiempo, allá por los años 2000, 90 y pico, vivimos un fenómeno muy importante, un fenómeno que cambió la historia de la República Argentina, que fue el ingreso de la soja transgénica. A partir de ese momento, la devastación de los ecosistemas fueron de tal magnitud que empezaron a impactar primeramente hubo desmontes indiscriminados por todo el país. A partir de esos desmontes, la alteración de la fauna empezó a notarse. En lugares en donde había bosques naturales se fueron reemplazando por plantaciones de soja, que se fueron reemplazando con otras plantaciones, pero básicamente los ecosistemas fueron ocupados por la soja, que es lo que más ha ocupado los territorios en la Pampa Argentina, y en estos momentos lo que estamos observando ya son consecuencias de los procesos de contaminación. Los sedimentos de todo el río Paraná estaban contaminados con glifosato. Sí, esto se llama fenómenos de escorrentía, o sea, los cursos pequeños van formando cursos de mayor magnitud y todos terminan en el río Paraná, que es la cuenca principal. Bueno, qué impactante, ¿no? Poder escuchar a Rafael y esto que habla de... No sé si a vos te pasa, que tal vez decís, me costaba a mí un poco hacer como en mi cabeza o en mi imaginario esa ruta del agroquímico, ¿no? De cómo decir, uy, bueno, sí, trigo transgénico, ¿no? Sí. O sea, un poco todo esto que también, obviamente, las grandes multinacionales de una manera hacen la semilla, digamos, generan toda después la especie de la planta que se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Que necesita este agroquímico para sobrevivir y para también, digamos, llevar adelante y superar las inclemencias climáticas y que vos no pierdas en un punto tu cosecha, ¿no? Sí, claro, va por ese lado. Al fin de cuentas el punto máximo es tratar de maximizar el recurso lo más posible, ¿no? Total. Para ganar más dinero, total. No importa a qué costa, a costa de la salud, no solamente de los seres humanos, sino de cualquier ser vivo. Porque decía también que afectaba la parte fluvial, ¿no? La contaminación del suelo, de los ríos, los peces, de los lagos, por eso la parte fluvial seguramente se ve afectada. Total. Y bueno, y para eso hablamos, esta nota la hicimos en Rosario, y esta otra nota que tenemos también es de Rosario, porque se llevó adelante hace unos meses el Congreso de Salud Socioambiental. Un montón de médicos, especialistas, científicos participaron de este congreso súper interesante y justamente lo que compartían también era lo que estaban viendo ellos y ellas en los hospitales, lo que estaban viendo también en las salas de salud, ¿no? O sea, dijimos, bueno, estábamos hablando del suelo, dijimos de lo fluvial, etcétera, pero cómo va afectando la salud de las personas. Dale, vamos a escucharlo entonces, ¿te parece? Dale, vamos a hablar entonces con Damián Berseniasi, él es médico, estuvo haciendo unos campamentos de salud hace varios años y ahí al estar en contacto con diversos pueblos fumigados, ahí empezó a hallar, digamos, distintas condiciones que se repetían, ¿viste? Entre las personas. Y dijo, bueno, algo está pasando, así que bueno, vamos a escucharlo de primera mano a Damián. Dale, vamos. Bueno, yo soy Damián Berseniasi, soy médico, especialista en medicina legal, tengo una expertise en salud socioambiental y dirijo el Instituto de Salud Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros recorrimos las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y una localidad de Córdoba. Nosotros hicimos el ejercicio de ver cuáles eran los químicos que se usaban y qué impacto tenían esos químicos en la salud. En Argentina, los principales problemas de salud eran la hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares, la diabetes, los problemas respiratorios, mientras que en estas localidades el principal problema de salud era la hipertensión, pero el segundo principal problema de salud era el hipotiroidismo. Un problema. Estamos hablando del año 2010, diciembre del 2010 fue el primer campamento sanitario, diciembre del 2019 fue el último campamento sanitario. En 40 localidades que nosotros recorrimos en esos 9 años,
donde entrevistamos más de 140.000 personas en sus domicilios, o sea, fuimos casa por casa haciendo estas encuestas. Eso más o menos el 69% del total de las poblaciones que viven en esas 40 localidades, el perfil fue el mismo. Esto nos permitió tener una idea de lo que ocurría en la región. Sí. Y además nos permitió darnos cuenta de que esto no era un hecho aislado en una pequeña localidad. Esto era realmente un patrón epidemiológico de una región que compartía eso que decíamos, ¿no? Agroindustria a menos de 100 metros. De hecho, el 90% de las personas que vivían en las localidades que nosotros hemos entrevistado vivían a menos de 1000 metros de un lugar donde estuvieran usándose los químicos, los venenos asociados a los transgénicos en nuestro país. Ahora, ¿cómo es la asociación de hipotiroidismo, ¿no?, con esta condición de vivir cerca de... Bueno, nosotros lo primero que nos llama la atención es eso, ¿no? Acá había una presencia de hipotiroidismo, una prevalencia, se dice en medicina, de hipotiroidismo que no había en el resto de Argentina. Acá había una prevalencia, una cantidad de casos que se mantenían de cáncer que no había en Argentina. La incidencia, es decir, la cantidad de casos nuevos de cáncer por año era superior a la que había en Argentina, en el promedio nacional. Entonces, bueno, esto, ¿por qué? Cuando vemos cuáles son los químicos que se usan en este modelo agroindustrial y vamos a investigar qué es lo que la bibliografía científica que ya estaba publicada en el 2010 y el 2011 y después siguió, ¿no?, decía sobre estos químicos y qué daños a la salud pueden generar estos químicos, ahí encontramos que en realidad la bibliografía científica ya publicada al momento que nosotros iniciamos estos trabajos ya advertía de que la exposición con estos químicos podía generar trastornos endocrinos, y el hipotiroidismo es una alteración de una glándula, pero también lo es la diabetes y también lo son los problemas de dislipemia, ¿no?, de alteración en el metabolismo de las grasas, pero también problemas que tienen que ver con el desarrollo de enfermedades oncohematológicas, como linfomas, y también problemas que tienen que ver con las malformaciones congénitas o las pérdidas de embarazos, que eran todas cosas que nosotros estábamos encontrando en las localidades que recorríamos, en niveles, en valores que no coincidían con los valores nacionales de acuerdo a la estadística oficial. Eso nos llamó la atención y ahí fue cuando dijimos, acá tenemos sobre la mesa información que nos permite nos permite relacionar elementos que desde un modelo de causa-efecto uno podría decir no tan ligados, ¿no? Porque los modelos de la causa-efecto nos dicen, si tiene esto en el cuerpo tiene que tener esta enfermedad, o al revés, si tiene esta enfermedad es porque tiene esto en el cuerpo. Lo cierto es que esta química, la química que se usa en la agroindustria, es una química que tiene capacidad de daño en la estructura genética. Y eso significa que uno no tiene necesidad de tenerla todo el tiempo en su cuerpo para que le genere el daño. Algunas de estas químicas, y por ejemplo el glifosato, los herbicidas basados en glifosato, son de este tipo de químicas, pero también lo son el dicamba, la atracina y el glufosinato de amonio o el clorpirifos, entre otros. Con impactar una vez, incluso en dosis que son muy pequeñitas en nuestro organismo, pueden generar un daño en nuestra estructura genética que se traslade a través de generaciones. Digo, hay trabajos científicos que demostraron que un mamífero embarazado, expuesto a herbicidas en base a glifosato, comparado con un mamífero embarazado no expuesto a herbicidas basados en glifosato, van a tener descendencias que en la primera generación, o sea, sus hijos, no van a tener grandes diferencias. Pero sus nietos, los nietos, van a tener muy importantes diferencias en lo que tiene que ver con el desarrollo de cáncer, de obesidad, de trastornos endocrinos y de problemas del sistema inmunológico en aquellos que son nietos de los que fueron expuestos cuando estaban embarazados de sus madres a sustancias como herbicidas basados en glifosato. Cuando vos decís una dosis en cuerpo, ¿no? Esto que suele ser vías respiratorias, agua, ¿cómo llega el glifosato? Digo, la química que se usa en la agroindustria en nuestros cuerpos ingresa porque la respiramos, porque el aire viene cargado con esa química, ingresa porque la bebemos, porque el agua viene con esa química, ingresa cuando comemos, porque mucha de la comida que nosotros incorporamos en nuestros cuerpos está cargada con esa química. Entonces, lo que es necesario tener en claro,
que además esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud ya en el año 1976. Hay documentos de la OMS que en cursos para formación de trabajadores de salud en América advierten lo que significan los disruptores endócrinos, sustancias químicas que en dosis muy pequeñas, incluso mucho menores a las que se utilizan generalmente, son capaces de generar alteración de las glándulas. De lo que estamos hablando es de sustancias que además no son alfabetizadas, no saben leer los carteles que dicen propiedad privada, no pasar de acá. Sustancias que cuando se liberan al ambiente empiezan a transitar un recorrido que es imparable y es imposible de predecir. El hecho de que hoy encontremos, no, ya hace 15 años, se haya encontrado en la Antártida restos de químicos que se usan solo en la agroindustria, y en la Antártida no se cultiva nada, demuestra de que la química liberada a los territorios en este planeta no tiene capacidad de control. Eso es lo que permite desmontar el discurso, el falso discurso de las buenas prácticas agrícolas. O sea, si hay veneno no hay buena práctica. En Argentina se usan por campaña alrededor de entre 20 y 40 químicos, depende de la región. Y en nuestra región, la región agroindustrial de la zona de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, nosotros tenemos todos esos químicos en distintos cultivos, en distintos campos, pero eso se junta todo, porque las napas subterráneas no van discriminando, porque las escorrentías de las lluvias tampoco discriminan, porque los vapores que surgen cuando uno aplica esto y empiezan a evaporarse, tampoco dicen, ah, no, vos sos atracina, yo con vos no me mezclo porque soy glifosato. Digo, y esos combos llegan después a nosotros. Preparamos un paper y ese paper lo enviamos a una de las 40 revistas más prestigiosas de epidemiología a nivel mundial, que es la Clinical Epidemiology and Global Health, y esa revista nos publica el paper en el año 2023, en enero del 2023, y en ese paper nosotros demostramos que vivir en estas comunidades que están en el medio de estas zonas de producción agroindustrial de transgénicos y agrotóxicos aumenta 2,5 veces el riesgo de morir por cáncer si uno tiene entre 15 y 45 años. Con lo cual también ponemos en evidencia que las muertes por cáncer no eran por la longevidad de las personas que se morían por cáncer. Estábamos hablando de que nuestras comunidades se están enfermando a partir de claramente estar en contacto con sustancias que interrumpen los ciclos vitales saludables en su organismo. Nosotros empezamos a acompañar con nuestros informes técnicos a las comunidades en sus reclamos por una mejora en las condiciones de vida. Se desarrollen políticas públicas que protejan a las comunidades de la exposición a estos venenos. Somos nosotros autores de información científica, académica, que permite acompañar a las comunidades en sus reclamos para que se aleje lo más posible de los lugares donde ellos transitan sus ciclos vitales la liberación de estos químicos. Bueno, interesante, ¿no? Lo que charlábamos en la entrevista, y justamente esto, por lo menos a mí me quedó picando esto que sucede en la combinación de los diferentes agrotóxicos o agroquímicos que se utilizan para los sembradíos y demás. Sí, tal cual, porque era como bien decían los dos, ¿no? O sea, no hay tanto estudio de, bueno, el efecto de un quizás sí, cuando vos lees el prospecto o lo que sea, ¿no? Sí. Las indicaciones de uno, pero no hay tanto estudio hecho de, bueno, ¿qué pasa si mezclo atracina con glifosato? Sí. Ese combo mortal de pesticida, ¿cómo afecta, no sé, en la piel, cómo afectan las vías respiratorias? Sí, bueno, ¿no? los órganos todos, ¿no? Y ni que hablar también de esto de que o sea, hay todo el tiempo un revés y un adelante y un revés con el tema del límite en las fumigaciones, ¿no? Que vemos que después cuando las comunidades se levantan, ven los efectos que esto está teniendo en su salud, etcétera, dicen, bueno, tengo que salir a luchar, tengo que empezar a buscar, a hablar con un político, a hablar con otro, qué sé yo, porque tiene que haber una limitación. No pueden estar fumigando una escuela, no pueden estar fumigando... Sí, de hecho hubo varias marchas acerca de este tema. Una de ellas fueron las madres de Ituzaingó, que fueron las que una de las primeras comenzaron, claro, con los reclamos. Sí. Pero bueno, esto se sigue expandiendo porque lo cierto es que, por ejemplo, el glifosato es uno de los agrotóxicos que mayor libertad tiene en nuestro país. Entonces, también los reclamos de la gente cada vez van a ser mayores, ¿no? Si esto no se controla o no se limita de alguna forma.
Tal cual, tal cual. Por eso es súper importante generar conciencia, cambiar la forma en la que consumimos, ¿no? Conocer estas asociaciones, estas personas que realmente, o sea, vos ves que son profesionales, ya desde el biólogo, el médico, la activista, no sé, cada uno, nosotros acá como comunicadores, cada persona con su rol realmente puede buscar la manera de generar conciencia y decir, bueno, hasta acá, hay que buscar otra manera de hacer las cosas porque esto nos está haciendo mal, ¿no? Sí, total. Sí, yo creo que para cerrar tal vez este episodio, que sobre todo tiene mucho que nos incumbe en el día a día, porque estamos hablando de alimentación y no queda otra que tocar estos temas. Yo creo que está bueno hacer algunas cuestiones de cositas a modificar para mejorar nuestra alimentación, por ejemplo, ¿no? O ser más conscientes con el alimento que estamos consumiendo. ¿no? Totalmente. Para empezar, yo arrancaría con si tenés la posibilidad, pensaría en tener mi propia huerta, o es muy abierto eso, muy difícil. Está buenísimo. Yo creo que mismo si lo llevo a una palabra, un concepto que está bueno cuando vos decís como llegar a una conclusión, creo que tiene que ver con el concepto de soberanía alimentaria, o sea, me gusta. de decidir por mi propia alimentación, ¿no? Sí. Y decidir por mi propia alimentación es tratar de reducir lo más que pueda el ultraprocesado, todo lo que tiene que ver esto con el paquete, etcétera. Claro. Cambiarlo muchas veces por lo que se llama alimento vivo, ¿no? Que tiene que ver con esto que sale de la tierra, Sí. ¿no? Bueno, ahí está. Tocaste para mí dos conceptos fundamentales. Igual me quedo con lo de soberanía alimentaria porque me gusta el concepto en sí, pero algunos tips que podemos empezar como a debatir y a tirar arriba de la mesa de YouTube Sí. Para que comente también la gente. Digo, ¿qué posibilidades hay de que cada uno tenga una huerta, aunque sea chiquita en casa, como para empezar a sembrar nuestros propios alimentos o parte de ellos? Y el power que te da. Yo tengo ahora el puerro de mi huerta, está como, pero no sabes lo que es. O sea, digo yo, el otro día que estaba cocinando, estaba haciendo una tarta, que yo voy y saco no sé, te da una sensación de decir, viste, esto sale de mi huerta, no sé, como que, qué sé yo. Te empodera. Bueno. Y quizás hay gente que nos escucha que no sé, más grande y que dice, che, pero esto, viste, era típico, mi abuela, Claro. viste, las tintas, sobre todo nosotros somos con urbano, ¿no? Como esa cosa. Y claro, y vos decís, wow, para gente quizás era re obvio, o es volver a la raíz, y para nosotros es medio un descubrimiento. Sí. Che, flaco, esto se hace 1.000 millones de años. Claro, ¿no? pero como hay que volver a cosas que se hacían bien, ¿no? Total, bueno, entonces tip número 1, esto de la huerta. El tip número 2 es justamente bajar la cantidad de alimentos ultraprocesados consumidos. Yo creo que es evitar un poco ir al supermercado grande o ir al chino, o si tenemos que ir, bueno, ser un poco más conscientes, tomarnos un poco más de tiempo como para elegir los alimentos que no sean tal vez esto que decimos ultra procesados, ¿no? Sí, yo creo que eso está bueno también. Sí, es como poder cambiar nuestro sistema de consumo, un poco el estilo de vida, obviamente cocinar, estar más en contacto con la cocina, ¿no? Que eso también muchas veces lo perdemos o sentimos que es una pérdida de tiempo o no nos da el tiempo. Entonces, bueno, creo que pasa un poco por buscarle la vuelta a eso, ¿no? Sí. Hay mucha receta en TikTok, en todo lado, buscar recetas saludables, ¿no? Y igual a mí mi algoritmo de Instagram está full que me tira cosas saludables, ¿viste? Bueno, es empezar tal vez a consumir ese tipo de contenidos como para empezar a abrir un poco la cabeza y jugar con esos alimentos tal vez en la cocina y demás. Que ese creo que es el tercer tip, ¿no? Empezar a cocinar un poco más. Estás muy del tip. Casera. Te veo que querés cerrar con estoy tips. muy tiktoker, ¿viste? Estás muy con 4 tips. Entonces, para... Listo, con esos 3 tips estamos bien o querés más todavía? No, yo creo que está bien. Vos decís así, yo ya empiezo a llevarlo adelante. Bueno, claro, tal cual. Bien, después contame si te va bien con eso o no. Igual ya tenés tu huerta o estás bastante consciente con el tema de la alimentación porque te está afectando el cuerpo, digo. Sí, la verdad que sí. No, tengo 3 tips obligatorios. Yo no sé cuánto los cumplo igual, tal vez lo digo, pero me falta igual, Acá hay que sincerarse. Yo abro mi corazón y te digo, che. Igual vos sos de consumir o no alimentos orgánicos, sos de ir a la dietética. Yo creo que pasa también muchas veces por eso, en vez de ir al chino, cambiarlo por la dietética, ¿no? Como... Sí, o al supermercado grande también, que viste que hay gente que hace la compra del mes, la compra enorme. O va a pasear al supermercado. Ay, no, me molesta tanto. Es un montón. No, a mí me cuesta un montón, pero siempre me costó, más allá de por ahora hablar de... Che, ¿qué tenés que hacer el sábado a la tarde? Vamos a pasear al supermercado. No, y la fila para la caja. Se me va la vida. Me cansé. ¿Qué hace? Vamos cerrando este episodio porque estoy agotado. No, por favor, tenémoslo más arriba. Con tu huerta, ahí no hay que hacer ninguna fila. Ahí nada, está. Bien. Escúchame, ¿qué pondrías en tu huerta? Yo tengo puerro, tengo perejil, tengo una huerta, tengo tomate. Sí. ¿Qué más tengo?
Caléndulas, porque también me gusta tener ahí. Estamos en esa, mi huerta Bien, ahora. me gusta. Yo tengo plantas de lechuga, Bien. tomate siempre, no puede faltar. Tengo Lo que pasa un que, par de cosas más que no me estoy acordando. bien, para el tomate se necesita lugar. Sí. Para el tomate se necesita lugar. Porque las plantas crecen bastante y Sí. necesitas hacerle toda la Las guías. estructura, las Sí, guías. sí. Por lo tanto, ahí necesitas un poquito más de lugar. Pero lechuga, tomate. Y yo tengo algunas plantas Aromáticas. y que Me sirven gusta. también para el mate. de Como el burrito, bien. que se hace igual arbusto. Tengan en cuenta que si van a plantar, tengan en cuenta cuánto espacio tienen. Ay, con el orégano me pasa, ¿no? Que el orégano, dale, cortala. Claro, hasta acá. porque crecen Pongamos un a pleno. límite, orégano. El romero también crece mucho, ¿no? Sí, Entonces sí, hay sí, que sí. ver cuánto espacio tenemos. Bien. Pero me gusta cerrar así igual, ¿eh? Me gusta, dale. Ahí está, Dale, va bien adelante. más arriba que el supermercado. Yo cierro con mis lentes igual. Vos Ay, cerrá sí, como quieras. tenés razón. Pero acordate que Re. empezamos así. Bueno, muy bien. Acá entonces la patrulla de la alimentación saludable te dice que... Tenés que plantar tu huerta en tu casa con tus alimentos y empezar a ser mucho más consciente de lo que estamos consumiendo. Muchas gracias por estar ahí del otro lado en un nuevo episodio de Hilo Verde. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Esta es una producción del sitio de noticias Escritura Crónica. En el sitio escrituracrónica.com podés encontrar talleres online de escritura, comunicación ambiental y manejo de redes sociales. No te los pierdas. Podés seguir Escritura Crónica en las redes en @escrituracrónica en Instagram y @escrónica en X. Si te interesa el contenido de Escritura Crónica, no te olvides de tocar la campanita para suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Spotify.